Hola, soy Sola Imsa y siguiendo pues toda la historia que estoy exponiéndoos de los signos del zodiaco con la mitología, hemos llegado a Escorpio. En Escorpio tenemos, Escorpio ya se sabe que es un signo no siempre bien entendido, es un signo que implica mucha profundidad, mucho trabajo interior. Va muy ligado a esa parte inconsciente, a lo que no se ve, a lo que está en la sombra. Y quizás en algunos sectores, y por comentarios, ¿no?, de personas, eso pues da un poco de miedo, en el buen sentido, entendedme, ¿vale? En el sentido de que, bueno, pues implica mucho Escorpio. Entonces, todo lo que implique los trabajos escorpiano es de todo el zodíaco, los trabajos emocionalmente más profundos y por tanto también de mayor dureza. Vamos a ver que dos mitos van ligados a Escorpio y luego comentamos un poquito más. Quizá este signo va a ser un poquito más largo con uno de estos mitos. Vamos a ver, el que le daría un poco o estaría en relación con el símbolo del escorpión sería el mito de Orión. Aunque ya sabemos que Orión es otra constelación distinta, porque ya la conocemos, ¿no? Ese que tiene que forma como de palomilla, no, de mariposa, y en el centro ese cinturón, ¿no?, tan famoso de Orión. Bueno, pero aparte de esto, el mito de Orión va ligado a la constelación del Escorpión. ¿Y por qué? ¿Quién era Orión? Orión era hijo de Gea y de Poseidón, por lo tanto era pues un gigante, era grande, era muy atractivo y era un gran cazador. Pero tenía un problema, se lo tenía muy creído, era muy soberbio y se creía indestructible, se creía que podía más que nadie, ¿no? A Gea esto no le gustó, que es su madre, y no le gustó nada. Y entonces pensó que debía de darle una lección a su hijo. Y como él se consideraba tan grande, pues claro, no se fijaba en lo pequeño. ¿Y qué se le ocurrió a Gea? Mandarle un escorpión. Mandarle un escorpión porque ella sabía perfectamente que ni se iba a preocupar Orión de algo tan pequeño como un escorpión. Y así fue, no lo vio. Y entonces, ¿qué hizo el escorpión? Le picó en el talón y lo mató. Claro, aquí diríais, uff, qué historia, ¿no?, como más, así más contundente. Pero claro, aquí vemos que por algo ser pequeño no implica que tenga una gran fuerza. El escorpión era pequeño en comparación de Orión, pero era bastante más fuerte que Orión, aunque fuera por el veneno, da igual, pero a nivel lo que es simbólico, ¿vale?, era mucho más fuerte. Entonces no hay que infravalorar a lo pequeño, entre comillas pequeño, porque en un gran porcentaje es bastante más grande que otras cosas, personas, no sé, situaciones que parezcan mucho mayores, ¿no? Por petición de Artemisa, con quien iba a cazar Orión, ¿no? Artemisa era su pareja de caza, no de otra cosa, pues entonces fue ascendido a las estrellas Orión, pero también el escorpión que le dio la lección. Entonces, lo que hizo, la peculiaridad es que, si miramos al cielo, es que entre Escorpión y el escorpión o Escorpio y Orión hay una gran distancia. Y eso fue lo que dijo Zeus. Vale, muy bien, le subimos a los dos al cielo, pero distantes, para que no vuelvan a encontrarse y no vuelva a haber problemas en el cielo entre el Escorpión y Orión. Bueno, este es el mito para lo que representaría ese escorpión. Aunque el escorpión era muy chiquito en comparación con Orión, sin embargo, esta constelación es muy grande, era muy grande en origen. Y lo único que de las pinzas del escorpión fue, como ya expliqué en el vídeo de Libra, de dónde sacaron la balanza, es decir, las estrellas para formar la balanza de Libra. De esta forma, el escorpión quedó más reducido, más pequeñito.
pero en origen era una constelación bastante grandecita, aunque también está claro que la de Orión es muy grande, ¿no? Pues en correlación con lo que era este gigante, Orión. Bueno, pues vamos a por el segundo mito. El segundo mito es el de Perseo y Medusa. Perseo, que era hijo de Zeus y de Dánae. Dánae era hija de Acrisio, que era el rey de Argos. Por lo tanto, Perseo era el heredero del reino de Argos, lógicamente, ¿no? ¿Pero qué pasó? Pues que Acrisio fue a un oráculo, al oráculo de Delfos, para consultar, ¿no? qué pasaba con su herencia, con su estado, ¿no? Y entonces, porque él estaba convencido de que no podía tener hijos que lo sucedieran. No podía tenerlos, estaba convencido porque no podía tenerlos. Pero sí tuvo a Dánae, que era pues una hija, ¿no? ¿Qué le confirmó el oráculo? Le confirmó sus temores de que iba a morir en manos de, si no era un hijo, porque no podía tenerlo, de un nieto. Es decir, el oráculo le dijo que moriría a manos del hijo de su hija Dánae. Claro, cuando Acrisio se enteró de que Dánae estaba embarazada, estaba esperando un hijo, pues porque Zeus se enamoró, ya sabemos cómo se enamoraba Zeus, ¿no? De todas las mujeres se enamoraba Zeus. Bueno, pues como se enamoró, se quedó prendado de Dánae y, bueno, pues la dejó embarazada, pues lo dicho, cuando se enteró Acrisio entró en cólera y en pánico, ¿no? ¿Qué se le ocurrió a este hombre tan bondadoso que quería tanto a su hija? Pues no se le ocurre más que meter a los dos, es decir, a la hija suya, Dánae, y a su hijo, Perseo, que era el nieto suyo también, lo metió en un cofre de madera y lo lanzó al mar. Dices, bueno, no los mató, ya, pero lo lanzó al mar y allá, bueno, al destino. Lo dejó en manos de el destino. ¿Qué pasó? Pues que este cofre llegó a una isla que se llamaba Céfiros y allí lo recogió un pescador, era una isla de pescadores. Y entonces lo recogió un pescador y, bueno, pues se quedó con la madre y el hijo, el pescador, ¿vale? Este pescador resultó ser hermano de un tirano, del tirano que gobernaba la isla, que le había quitado el trono, ¿no? Se llamaba Polidectes. Bueno, pues cuando Perseo se hizo adulto, ¿qué pasó? Que Polidectes se enamora de Dánae, de su mamá, y entonces quiere deshacerse de Perseo, porque le molesta, porque quiere conseguir a la madre. Polidectes, por tanto, invita a Perseo a un banquete y como se negaba, porque a Perseo no le debía de caer nada bien el Polidectes, entonces se negaba a ir al banquete, y también se negaba a que su madre se casara con el tirano, no quería, porque claro, él sabía que la podía hacer mucho daño, ¿no? Entonces, este Perseo, ¿no?, le dijo que si fuera necesario le traería la cabeza de Medusa para que no se casara con su madre. Polidectes aceptó pensando que así se libraría de Perseo, porque bueno, la Medusa iba a matar a Perseo, ¿no? Y entonces de esta manera podría casarse con su madre. Y también además amenazó a Perseo de que si no lo hiciese, o sea, de que si no lo consiguiese, bueno, pues cogería por la fuerza a la madre. Así que por las buenas o por las malas, Polidectes quería a Dánae sí o sí. Y Perseo, por las buenas o por las malas, no quería que su madre cayera en las manos de este tirano. Y de ahí que dijo que iría por la cabeza de la Medusa, si fuera necesario, para que no se casara. ¿Qué pasó? Pues que los dioses se echaron las manos a la cabeza de decir cómo este chico podía haber sido tan sumamente arriesgado y haber dicho esa barbaridad, ¿no? Pero bueno, pues quisieron ayudarles. Entonces hubo unos dioses que le dieron determinadas ofrendas. Por ejemplo,
Hermes se le apareció y le dio pues unas sandalias como si fueran con alitas, ¿no? Con alas, para que pudiera volar. Aparte de esto, Atenea también se ofreció a ayudarle y le dio un escudo de bronce bruñido, a través del cual podría ver el reflejo del monstruo. ¿Por qué pasaba? Pues que a Medusa no se la podía ver de frente y Hermes se lo dijo. Le dijo que no podía mirarle de frente porque la mirada lo que hacía era que petrificaba a quien le mirase, ¿no? Lo destruía. Entonces Hermes también le dio una espada que era una espada invencible, para que pudiera matar a la gorgona, Medusa. En esta historia hay varias versiones. Está la de la película, que era para salvar a Andrómeda, y otras. Pero esta es como la más completa de todas, ¿vale? Entonces, como digo, Hermes le explica el proceso y le da la espada y también esas sandalias. Atenea le da el escudo para que, bueno, pues esté protegido y al mismo tiempo pueda ver el reflejo del monstruo y que de esta manera no le dañe, pero que sepa por dónde anda, ¿no? Bueno, Perseo se dirigió para buscar a lo que se llamaban las grayas. Eran como unas adivinas, ¿no? Eran las únicas que sabían cómo encontrar el camino hacia Medusa. Estas grayas, o estas viejas, también las ancianas, que eran 3, ¿no? Que decían que tenía un solo ojo, que eran ciegas, pero que tenían un ojo, por donde veían, ¿no? Bueno, en su camino hacia esta búsqueda de Medusa, de esta gorgona, este monstruo, que como era Medusa, pues decían que era, el cuerpo era de mujer, pero la cara era de monstruo, tenía el pelo lleno de serpientes y la cola también era como serpentiforme, ¿no? Bueno, pues en este camino Perseo se encontró con las ninfas, que le dieron un zurrón mágico. Aquí en algunas versiones dicen que las sandalias aladas se lo dieron las ninfas y en otra versión que se las dio Hermes, porque Hermes tenía unas sandalias igual, con alitas, ¿vale? Bueno, depende de la versión, serían unas o serían otras. En cualquier caso, él llevaba unas sandalias con alas, llevaba un zurrón mágico para que así, como en el zurrón pudiera meter la cabeza de la gorgona, pero al mismo tiempo también llevaba un casco que Hades, el dios del inframundo, pues tenía en propiedad, ¿no? Para volverle invisible. Entonces también este casco las ninfas se lo dieron a Perseo. Con todo este armamento y todo bien protegido, Perseo pues se dirige hacia su objetivo. ¿Cuál era su objetivo? Pues conseguir la cabeza de Medusa. Este era el objetivo. Para llegar ahí pasa por un montón de aventuras que no las vamos a contar y finalmente llega a la cueva donde vivía la gorgona, Medusa. Él pudo ver a este monstruo a través del escudo de Atenea, la podía ver, y lo que hizo fue esperar a que se durmiera. Y con la espada que le había dado Hermes, le cortó la cabeza. ¿Qué pasó? Que dicen que del cuello, o sea, cuando se le corta la cabeza, del cuello salió el caballo blanco precioso alado llamado Pegaso. Pero también es cierto que la sangre de la medusa era veneno que se podía utilizar para, por ejemplo, pues envenenar las flechas y de esta manera en la caza o para otras cuestiones que fuera necesario, ¿no? Perseo con sus alas, con sus sandalias aladas, ¿no? Se aleja del lugar llevando esta cabeza de Medusa metida en el zurrón, que era lo que le habían regalado las ninfas para poder hacerlo. ¿Qué pasa? Pues porque, como decía, la sangre tenía poderes y le brotaba de la vena, lógicamente, pues porque le había cortado la cabeza, pues entonces esa sangre también quería que fuera guardada. ¿Qué decían de esta sangre? Pues decían que la sangre que brotaba de su vena izquierda era un veneno mortal, pero la que salía de la vena derecha resucitaba a los muertos. Aquí, por ejemplo, en otro mito, como es el de Quirón,
él utilizaba estos venenos para poder hacer sus trabajos de sanación, ¿vale? Y, bueno, también los enseñaba a sus discípulos cómo poder utilizarlo. Asclepio, que aprendió, era un semidios, no era un dios, era un semidios, y aprendió con Quirón, sabía cómo dar vida a los muertos precisamente con la técnica de estos venenos, cosa que a Zeus le provocó mucha envidia y por eso quiso matarlo. Bueno, y lo mató, de hecho, y luego lo fue al cielo. Bueno, pues como digo, tenía este veneno, la cabeza de la gorgona, ¿no? La cabeza también, como digo, poseía la facultad de petrificar a quien lo mirara directamente. Entonces, en su viaje de vuelta, Perseo pasó por Etiopía y pudo encontrarse con la guapa Andrómeda, a la cual pues la vio atada en unas rocas, sacrificada al monstruo marino que, bueno, pues estaba castigada por una metedura de pata de su madre, ¿no? Ella estaba pagando por los errores de Casiopea, que era su madre, y entonces pues tenían que ofrecer a Andrómeda, este monstruo marino, para que esa zona no fuera derruida, no fuera destruido el imperio. ¿Qué pasó? Que cuando pasó por allí Perseo se enamoró de ella y entonces con la cabeza petrificó al monstruo y de esta manera pues no fue destruida Andrómeda, no fue engullida por el monstruo marino, ¿no? Devolvió todas sus armas a los dioses y volvió a Argos. Al final el oráculo se cumplió porque Acrisio murió a manos de Perseo por accidente en una competición deportiva, no porque Perseo fuera a por su abuelo, en este caso, es decir, padrastro, no, abuelo. Pero sí es cierto que, bueno, pues su madre también fue protegida de este tirano que quería quedarse con ella sí o sí. Fijaros, es un mito duro, ¿no? Tiene además muchos detalles, como muchas connotaciones, es muy complejo. Es un mito que refleja la complejidad emocional del Escorpio, del signo de Escorpio. Representa que el enfrentamiento al propio monstruo interno y la victoria sobre este monstruo. Es decir, representa esa capacidad de enfrentar a esa medusa, a eso, todos esos, claro, por eso tenía Medusa las serpientes en la cabeza, esos pensamientos, esa parte que va ligada a la sombra, a esa oscuridad que todo el mundo tiene. Todo el que se cree perfecto o el que se cree en la potestad de poder ir juzgando, de poder ir sentenciando, sería mejor, o de poder ir en contra de, y porque desde su visión, su creencia o sus ideas, eso es así porque sí. Esa rigidez mental va ligada a estas serpientes en la cabeza, porque en realidad va ligada a una emoción dura, un corazón duro, un corazón no misericordioso, no compasivo. Entonces, todo aquel que se considere perfecto y que sus ideas, sus pensamientos, todo eso es lo correcto, lo único y lo que es válido, va muy ligado a este mito de Medusa, esa rigidez, pero no ligada a un corazón sintiente, sino a una piedra en el pecho, es decir, a un corazón no sintiente. Entonces, claro, aquí estaríamos hablando de ese enfrentamiento, como digo, con ese monstruo interior y la victoria sobre él. ¿Cómo? Transformando todo lo que hay ahí en esa sombra, todo lo que tenemos en esa parte de nosotros que no siempre es visible, transformándola, sacando algo provechoso, sanándolo. No quiere decir que todo lo que está en la sombra sea malo, sea horroroso. No, hay que dialogar con la sombra. Depende de la conciencia que tenemos cada uno y de la evolución interior, así es nuestro diálogo con la sombra. Ahí en el vídeo que encontraréis en mi canal sobre la sombra, basada en la película de La Liga de los Hombres Extraordinarios, que cada uno de los personajes representa ese diálogo con la sombra,
Es uno de los mejores, digamos, a nivel película es la mejor que yo he visto, pero incluso a nivel de diálogo, de redacción, de guión, es la mejor que yo he visto en cómo uno puede dialogar con su sombra. Cada personaje habla de esto. Entonces, aquí estaríamos hablando de esto, de este diálogo, de sacar algo provechoso y de cómo sanarlo. Así, en este signo, todo es vida o es muerte. Y es por esto que se vive intensamente tanto la atracción como el rechazo. Es decir, Escorpio es los extremos, la luz, la oscuridad, la vida, la muerte, la atracción, el rechazo. Y todo se vive con la misma intensidad. Es lo más profundo que hay en todo el zodíaco. Escorpio a lo largo de su vida fluctúa y lucha pues con su propio instinto autodestructivo también, porque Escorpio es como que se echa sobre sí mismo muchas cosas, es bastante autodestructivo en muchos aspectos. Inclusive un instinto manipulador o posesivo también. Tiene que luchar contra esto y fluctúa entre el darse cuenta y trabajarlo o el dejarse arrastrar por ello. Todo esto le hace llegar a la comprensión de su grandísima capacidad creativa y amorosa, que es inmensa. Pero claro, para llegar a esta profundidad amatoria y creativa, tiene que entrar en su propia oscuridad. Es como me explicaron cuando yo estudiaba cristales, cuando llegué a la obsidiana dorada, que es la piedra de Escorpio. Es una piedra que a mucha gente le da miedo, la obsidiana. Pero viene del mito de cuando fue utilizada, por ejemplo, para hacer los cuchillos rituales de sacrificio en la zona de Mesoamérica. Pero la obsidiana es una piedra maravillosa. Es una piedra que te saca esa oscuridad y es como un espejo que te permite verlo y te permite transmutarlo, sanarlo. Cuando estaba estudiando los cristales y llegué a la obsidiana, me vino un pensamiento, porque yo siempre pedía algo, ¿no?, para entender mejor el cristal. Y me vino un pensamiento maravilloso. Cuando seas capaz de atravesar la oscuridad que me circunda, podrás llegar a mi verdadera esencia, a mi corazón, a la luz dorada, que es lo que yo soy. Eso es la obsidiana. Si eso lo trasladamos a la persona, a Escorpio, querrá decir, cuando seas capaz de mirar de frente tu sombra, entrar en ella, dialogar con ella y abrazarla, será cuando sanes y transmutes lo que realmente en ella hay y te encontrarás contigo mismo. Y añadiríamos que es esa luz dorada, que es la esencia de tu ser. Pero si no entramos en la sombra no podremos verlo. Si no conectamos con ella no podremos verlo. Si no transmutamos esas serpientes de la cabeza, no podremos verlo. Porque no es lo mismo esas serpientes en la cabeza que lo que es la simbología de la serpiente o la kundalini como concepto serpentiforme. No lo confundamos. No tiene nada que ver. Es simbólico. Igual que en el mito de Tauro, que es el contrario, sino contrario, complementario también a Escorpio, Tauro. Tauro es el Minotauro. Fijaros que son los dos signos que hablan prácticamente de lo mismo. El Minotauro, que es la cabeza de toro con los cuernos de toro, claro, el cuerpo humano y luego las pezuñas y las patas de toro. Los dos signos hablan un poco de temas parecidos porque es el eje del deseo. Y claro, en el deseo ya sabemos, ¿no?, que hay cierto riesgo. Entonces aquí estaríamos los dos con esos... ¿Por qué están en la cabeza? Tanto la cabeza de toro como la cabeza de ese monstruo con las cabezas de serpientes, ¿no? Porque estaríamos hablando de una forma mal enfocada de lo que representa el deseo, la emoción, los pensamientos, las creencias, el conocimiento. Todo eso
representa a Escorpio, ¿no? Toda esta gran capacidad que tiene de profundizar y conectar con sus propios monstruos internos, ¿no? Sus propios fantasmas, esas creaciones, esos miedos, todo eso. ¿Qué pasa? Que como es tan profundo y emocionalmente tan de peso, es cierto que el poder ayudar a un Escorpio, o el poder entender a un Escorpio, o el poder entrar en un Escorpio no es fácil. Precisamente por todo este mundo interior tan grande que tiene el Escorpio, suelen ser muy herméticos, reservados, introvertidos, y aparte se protegen mucho, desconfían, y porque saben mucho, entonces, y sienten mucho. Entonces, ¿qué tiene Escorpio? Como un escáner. Escorpio, quiera o no quiera, cuando conecta con alguien es como si lo escaneara. No lo hace consciente, le sale solo, pero tiene ese algo especial para identificar lo que se esconde detrás de las máscaras. Precisamente por esta gran capacidad de conectar con todo el mundo emocional. Entonces, lo identifica bien, lo sabe. Ahora, ¿qué necesita Escorpio? Superar esos miedos que tiene, o esa parte de conexión con la sombra, para que no le afecte en su manera de relacionarse con los demás, para que no le brote como una reacción, pues no sé, de enfado, o de, pues como conoce bien a los otros, de saber por dónde entrarle y hacerle daño en algunos momentos, como una protección. Es decir, y además porque, como digo, se da cuenta de lo que hay detrás de la máscara. Claro, aunque tú le quieras dar una cara, se está enterando de que es otra. Es muy raro que un Escorpio no se entere. Y ahí ya, cuidado, porque además hay algo en Escorpio, y es que como pierda la confianza, ya no la recupera. Como alguien le traicione y pierda la confianza, es muy difícil que la vuelva a recuperar. Pero eso sí, Escorpio es fiel hasta la muerte. Eso también. Entonces, bueno, pues aquí lo dejo para que proceséis este Escorpio, para que conozcáis mejor lo que representa este escalón en la escala evolutiva del Escorpio, y entendamos que, bueno, pues es un signo de grandísima profundidad y de grandísimo trabajo emocional, trabajo espiritual, mucha profundidad tiene Escorpio. Pues nada, ya hasta el próximo vídeo, os envío un abrazo.